Bien, estimados participantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saludamos en nombre del equipo directivo de la Escuela de Innovación Empresarial y siendo ya un poco más de las 11 de la mañana, vamos a iniciar nuestro seminario La gestión pública en el contexto del nuevo gobierno, a cargo del profesor Vlado Castañeda. Tengamos en cuenta las siguientes consideraciones durante la exposición. Vamos a mantener los micrófonos en silencio. En caso de alguna consulta, levantamos la mano o escribimos al chat, ¿sí? Y aperturamos los micrófonos si fuera posible. En caso solicitemos su participación, de la misma manera podemos aperturar el chat. El equipo directivo de la Escuela de Innovación Empresarial agradece la confianza que han depositado en nosotros y nos compromete a seguir impartiendo nuevos conocimientos. En este contexto, vamos a dar pase a nuestro profesor Vlado Castañeda con el tema La gestión pública en el contexto del nuevo gobierno. El profesor Vlado Castañeda González tiene una maestría en estudios políticos aplicados en España, ex secretario de coordinación de la presidencia del Consejo de Ministros, miembro del cuerpo de gerentes públicos de Servir, ganador del concurso de buenas prácticas de gestión públicas en el año 2010, organizado por la ONG Ciudadanos al Día. Actualmente se desempeña como consultor en políticas públicas y gestión públicas. Además, es docente en dicha materia en universidades como la Católica, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería. Sin más preámbulos, vamos a dar lugar al profesor Vlado Castañeda para que inicie su exposición. Ok, un gusto primero estar en este espacio, agradecer a la Escuela de Innovación Empresarial por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para pasar rápidamente a la parte expositiva que tenemos preparados en el marco del desarrollo de este tema, ¿no? Que trata de abordar qué tipo de gestión pública va a encontrar el nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué tipo de abordaje de gestión pública va a encontrar el nuevo gobierno, ¿no? En virtud de que, diríamos, son alternativas de políticas que recién van a tener una lógica de gobierno, ¿no? En el contexto actual, porque cualquiera de las dos opciones no han estado en las últimas, diríamos, familiarizados de repente con las últimas vertientes de gestión pública. Y vamos a hablar un poquito de eso. Y luego voy a poner al final una reflexión rápida sobre qué contextos de gestión se va a encontrar, ¿no? Una cosa es el abordaje conceptual y metodológico de la forma de gestión que se tiene que hacer hoy en el Perú, porque está normado, no solamente porque es una tendencia a nivel internacional que siguen países, por ejemplo, de la OCDE, que son los países que tienen los mejores estándares en gestión pública a nivel mundial. Ahí hay 36 países, de América Latina solamente está México, Chile, Colombia, Costa Rica, ¿no? Son los países que están en la OCDE. Y en ese contexto, no solamente porque es una tendencia global de esa forma de gestión, sino porque en el Perú la hemos adoptado la teoría de la nueva gerencia pública y de la gestión orientada en los resultados, que es lo que vamos a describir y que entendemos que eso es lo que se va a encontrar el nuevo gobierno, ¿no? Entonces vamos a explicar no solamente la parte conceptual de eso, sino también la parte metodológica general, ¿no? Y lo último que les decía, voy a tomarme unos minutos para comentarles en qué contexto entra el nuevo gobierno a hacer gestión y cómo eso va a
a generar que la apuesta sobre el abordaje conceptual y metodológico de la gestión pública sea el que vaya orientando las decisiones del nuevo gobierno. Bueno, esto ya lo han dicho, así que voy a pasar de frente. Primero, el nuevo gobierno tiene que tener una aproximación del papel del Estado, pero desde un punto de vista de gestión. Y ahí hay 4 aspectos a tener en cuenta. Uno, la parte política, es decir, cómo la orientación ideológica del nuevo gobierno va a incidir en la toma de decisiones. Quien finalmente lo proclamen como presidente o presidenta, el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que utilizar su orientación ideológica, que es con la que ha ganado el proceso electoral, y luego eso se va a ir reflejando en la toma de decisiones. Pero hay que tener en cuenta los otros elementos que va a tener quien gane, porque una vez el que lo proclamen como presidente o presidenta del país va a ser ya no presidente o presidenta de los que votaron por él o por ella, sino es de todos los peruanos. Entonces ahí la parte de consideración ideológica y de toma de decisiones cambia. Una segunda cosa es la parte de administración. ¿Qué va a administrar el nuevo gobierno? Va a administrar en términos prácticos 2 cosas. 1, recursos, y 2, bienes y servicios. Entonces tiene que tener claridad sobre los recursos y sobre los bienes y servicios que va a administrar. Y además, cuando entra un gobierno el 28 de julio, siempre encuentra, diríamos, los recursos ya siendo usados, ¿no? Por regla fiscal, va a tener más del 40% como mínimo para poder usar el nuevo gobierno, porque la regla fiscal dice que el gobierno de salida no puede gastar más del 60% del presupuesto en el año de elecciones. Esa es la regla que está en la ley y en el decreto legislativo sobre responsabilidad fiscal. Entonces, en ese contexto, diríamos que el nuevo gobierno va a encontrar recursos. Y lo que va a tener que hacer es ver cómo esos recursos los utiliza para poder aprovisionar la entrega de bienes y servicios. Lo tercero es que ese trabajo se va a hacer en un determinado territorio. Siempre es el territorio el que va a marcar la pauta. Y esto es importante porque creo que en ese contexto hay que tener en cuenta la diversidad de las realidades regionales y locales con las que se va a encontrar el gobierno. Y el poder que tiene el Estado, y en este caso también lo va a tener el gobierno, es el poder de someter a los habitantes a su autoridad. Va a poder imponer las condiciones en las que se tiene que trabajar el desarrollo de la intervención. Y luego hay que entender desde cada ámbito institucional cómo van a ser la lógica de los roles que se van a ir desarrollando, ¿no? El Estado suele tener estos diferentes roles, ¿no? Tienes un rol de gendarme, liberal o de policía, que es un rol que interviene a la luz de un problema público. Luego tiene un rol interventor que interviene el Estado per se para que el problema público no exista, o existiendo para que el problema público se resuelva, o resolviéndolo para que el problema público no se vuelva a presentar en otra oportunidad. Luego, esa intervención suele ser focalizada en donde está el problema, en un abordaje más específico, pero muchas veces los problemas públicos necesitan tener un abordaje total en la sociedad, o total para los que tienen ese problema público. Cuando eso sucede, el Estado cambia ya de un rol interventor a un rol de bienestar, es decir, cuando la intervención es universal. Luego, el cuarto rol es el rol donde el Estado va a estar sometido a la vulnerabilidad que tiene la población. La vulnerabilidad que tiene la población hace que la población no tenga de repente recursos para poder cubrir los costos que implican los servicios públicos. Todos los servicios públicos cuestan, ¿no? Cuestan. No tienen un precio, como en el sector privado, que tienen un precio que es diferente al costo, ¿no? En el sector público cuestan los servicios. Entonces, se supone que cada ciudadano que quiere que ese servicio se le sea entregado tiene que pagar por el costo de ese servicio. Pero muchas veces el Estado, en algunos servicios, debido a la vulnerabilidad que tiene la sociedad, le dice a esa sociedad, mira, tú vas a poder acceder a ese servicio sin ningún costo o con algún costo, pero mínimo. En ese contexto, el Estado lo que comienza a hacer es tener un rol subsidiario. Pero también subsidia cuando, teniendo esa facilidad, la población, el ciudadano,
de que no le cueste el servicio, ni siquiera tiene la posibilidad de capacidades y recursos para acercarse a donde está el servicio. Y en ese contexto el Estado lo que hace va y se acerca a donde está el ciudadano. Y ahí también está subsidiando, ya no solamente el acceso, sino también la oferta en la entrega del servicio. Luego tenemos el Estado, entonces, antes que pase, el Estado subsidiario, entonces es cuando o subsidia la demanda, que es donde más subsidio se presenta, o termina subsidiando la oferta. Y el último caso es el Estado regulador, que regula que se dé bien el servicio privado y el servicio público. En el servicio privado, a partir de lo que son la labor que hacen las empresas, ¿no? En una lógica de que ahí el ciudadano se comporta como consumidor, y también cuando se dan los servicios públicos, ¿no? También el Estado tiene regulaciones para cumplir a la que uno recibe el servicio público. Que hay tres modalidades de recibir el servicio público. Cuando la entidad pública es la única que puede dar el servicio público, tipo, por ejemplo, un pasaporte, solamente lo puede dar Migraciones, no hay ninguna otra entidad que pueda dar un pasaporte, porque son, diríamos, servicios en exclusividad para el sector público. Pero hay servicios públicos que los puede dar por ley el público y el privado. Por ejemplo, los colegios públicos y los colegios particulares, o las clínicas y los hospitales, ¿no? Son, diríamos, formas de intervención donde la ley permite que lo dé el público y lo dé el privado. Pero el Estado tiene que regular que esos servicios se hagan bien, tanto por el público como el privado. Y luego está el caso donde el Estado ha decidido que esos servicios públicos o determinados servicios públicos ya no los entregue de manera temporal o de manera permanente y los libera hacia el mercado. Eso se da en las famosas concesiones para el primer caso y las privatizaciones. Pero cuando se concesiona un servicio público de manera temporal por un determinado espacio de tiempo, o se entrega un servicio público al mercado para que el mercado se haga cargo de manera permanente, que eso es cuando se hace una privatización, porque el Estado termina vendiendo ese activo. En ese contexto, el Estado tiene que regular que esos servicios públicos se den bien, estando en una concesión o en una privatización. De ahí nace lo que conocemos nosotros como la famosa reguladora, ¿no? Por ejemplo, si concesiona una carretera, será Ocitran, la reguladora que esté a cargo de ello. Si vemos la privatización del mercado de la telefonía, el ente regulador que tiene que estar mirando el comportamiento del mercado, el comportamiento de la competencia, el comportamiento en la lógica de lo que pase con el consumidor, es Ocictel, ¿no? En la perspectiva de regular la intervención del servicio público. Entonces, esas características que tiene el Estado luego se tienen que analizar para lo general. En cualquier Estado ocurre eso, pero para el caso peruano, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Que el Estado tiene algunas características importantes, ¿no? Uno, que es una indivisible, es una sola unidad crítica de desarrollo de la institucionalidad de la acción pública, pero tiene una forma de gobierno que tiene la característica de ser unitario, es decir, lo que defina el gobierno se hace por todos los que componen el gobierno. Pero en ese contexto, la forma de gobierno que tiene el Estado peruano es de 3 niveles de gobierno, pero hay un gobierno que mantiene la unitariedad, y ahí esa función la tiene el gobierno nacional. Justamente el que gobierna a partir del 28 de julio, esa es una de las tareas importantes que tiene que definir. De tal forma de que el poder que le genera a ello es que, por ejemplo, una política nacional emitida por el gobierno nacional es de obligatorio cumplimiento de todas las entidades en los 3 niveles de gobierno. Lo segundo es que es representativo porque se eligen a las autoridades, y lo tercero es que es descentralizado. Y ahí en el descentralizado, lo interesante a tener en cuenta así rápidamente es que hay una distribución del poder, ¿no? O sea, esos 3 niveles de gobierno, al ser descentralizados, distribuyen su poder en 3 dimensiones. La dimensión política, que le da atribuciones sobre ciertos aspectos de la lógica de la intervención; la dimensión administrativa, que les da ciertas
condiciones respecto a la distribución de las competencias y las materias, las competencias y las facultades, y ahí en las competencias hay que relevar tres: las competencias exclusivas, que son de un mismo nivel de gobierno, las compartidas, que son de diferente nivel de gobierno, y las delegables. En un gobierno descentralizado, la mayor cantidad de competencias son las compartidas. Entonces, por ejemplo, el nuevo gobierno va a tener que trabajar mucho de manera compartida, porque la salud, por ejemplo, hablando de las prioridades, la salud es compartida, la educación es compartida. Por ponerle dos elementos que son álgidos en las condiciones de desarrollo de la acción pública. Y luego el Estado tiene una configuración de separación de poderes, de organismos constitucionalmente autónomos a las decisiones de los gobiernos y de los poderes, y bueno, los gobiernos regionales y locales, que ya hablábamos que en esos tres aspectos se manejan las condiciones de la intervención. Siempre me preguntan los colegas, ¿y qué hay que leer para comprender rápidamente esto? Yo diría que estas normas que están ahí, hay que leerlas no en el orden en que han salido, sino en ese orden que se están descritas ahí, ¿no? La Ley Marco de Modernización del Estado, la modificación del capítulo 14 de la Constitución, la Ley de Base de Descentralización, que te orienta la forma como se desarrolla el proceso, y luego la Ley Orgánica de cada uno de los niveles de gobierno, la del Poder Ejecutivo para el Gobierno Nacional, gobiernos regionales y municipalidades. Y si yo quiero saber algo específico en el Ejecutivo, yo sugiero que lean la Ley de Organización y Funciones del Ministerio, a que está escrito ese aspecto específico que les pueda ser de interés. Luego está la Ley de Organización y Demarcación Territorial, y por último está la Ley de Incentivos para Interacción y Conformación de Regiones. Esto porque da dos mensajes. Uno, el mensaje de que no existen regiones hoy en el país, y el segundo, de que es importante la integración y la conformación de regiones algún día en el país. No lo veo, diríamos, directo en este caso, pero sí, diríamos, de manera directa en este caso particular de cómo se va desarrollando ahorita el proceso, pero por lo menos eso es un tema que está ahí presente para la gestión territorial. Entonces, de esa manera se aborda la parte sustantiva de la acción pública, ¿no? Pero la parte sustantiva tiene que estar acompañada de la parte administrativa, ¿no? Son dos tipos de funciones que se hacen desde la labor institucional en el Estado. La parte sustantiva, que tiene que ver con la razón de ser de la entidad, que tiene que ver con aquellas competencias, funciones que le dan un marco de actuación, diríamos, único dentro del Estado, y luego, y que les permite con eso entregar bienes y servicios y conseguir resultados. Y luego está la parte administrativa. En la parte administrativa, la gestión se apoya en los sistemas administrativos. Son 11 los sistemas administrativos, algunos más desarrollados que otros. Por ejemplo, el de presupuesto, tesorería, contabilidad y endeudamiento son de los sistemas más desarrollados. El de inversión, que inclusive ha cambiado y se ha modificado y se ha mejorado. El de control, que tiene mucha fuerza en su nivel de jerarquía, pero todavía falta por desarrollar debido a que no están implementados los sistemas de control en cada entidad pública. Y luego tenemos sistemas que están tomando un ritmo en el desarrollo del avance administrativo, como es el de recursos humanos, pero también tenemos sistemas nuevos, ¿no? Que recién están... en esto de los que están tomando avance, también tenemos el de planeamiento. Y sistemas nuevos que están empezando sobre la base de lo existente, tenemos al de abastecimiento y por último al de modernización de la gestión pública, ¿no? Que ese es el que nos interesa en realidad, porque ese debería movilizar todo el esfuerzo de la gestión pública para el desarrollo de la parte sustantiva como de la parte administrativa. Estas son las funciones que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, debe tener el ente rector de los sistemas administrativos respecto a los temas de la gestión del proceso, a todo el desarrollo reglamentario para el funcionamiento de los sistemas, a tratar de estar siempre actualizando los aspectos ligados a la normatividad del sistema, tener opiniones vinculantes sobre el desarrollo de todos los procesos, acciones
funcionamiento del sistema, capacitar y difundir las características con las que opera el sistema, tener los registros, de tal manera que todo esté actualizado y se pueda entregar de manera oportuna sobre lo que pasa en torno al funcionamiento de esa parte administrativa, y supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad en el contexto de lo que se haya programado en torno al sistema. De tal manera que pueda uno también en el desarrollo del sistema administrativo promover el perfeccionamiento y simplificación de todos los procesos técnicos del sistema. Estos son, diríamos, los sistemas, pero ya con sus entes rectores, y se van a dar cuenta que hay dos sectores importantes. Uno es el MEF, que aglutina en los sistemas de abastecimiento, presupuesto, tesorería, contabilidad y endeudamiento público e inversión, ¿no? Está la PCM a través de Servir, el de Recursos Humanos, a través de la Secretaría de Gestión Pública, el de Modernización, y a través de ese plan, el de Planeamiento. Luego está el de Defensa Judicial del Estado, que es las Procuradurías, eso lo ve Justicia, y ese sería el tercer ministerio. Y luego un organismo constitucionalmente autónomo, como es la Contraloría General de la República, ve el tema de control, para que, diríamos, sea un ente independiente a la acción de control que se tiene que hacer en todo el abordaje del Estado. Entonces, eso es lo que es el Estado. Teniendo en cuenta lo que es el Estado, la lógica es, oye, entonces, ¿con qué enfoque de gestión voy a tener que trabajar? Ahí hay que tener en cuenta que cuando yo hago la gestión, esa gestión va a ser un conjunto de procesos y acciones mediante el cual las entidades, son las entidades, ojo, ahí es donde se cristaliza la gestión, donde se tangibiliza la gestión, va a propender al logro de fines, objetivos y metas, pero respecto a qué? A la gestión de las políticas, que es lo nivel macro que tiene el Estado, el uso de los recursos, que ya hemos visto que es importante para el desenvolvimiento de la intervención, y el desarrollo de los programas, que son la entrega de los bienes y servicios. Entonces, el Estado en términos prácticos hace dos cosas. Hace políticas de manera general, directrices de gobierno, fines, objetivos y metas a través de gestiones. Que ese esfuerzo, bueno, de políticas tenga un contraste en respuesta a los intereses sociales, políticos y económicos en virtud de las características y condiciones en las que se deba desarrollar la sociedad. Pero eso se tangibiliza porque a la gente le gustan las políticas, le gustan los ofrecimientos políticos, pero no esperan hasta que no ven que los programas lleguen con la entrega de bienes y servicios. Entonces, lo segundo que hay que tener en cuenta es la tangibilización de esas políticas en bienes y servicios. Cuando eso sucede, diríamos, la población tiene más tranquilidad, más certidumbre, y por lo tanto colabora con la gobernabilidad que se necesita para el desarrollo de la gestión de un gobierno. Pero cuando yo les he comentado hace ratito que la gestión implica que se meta uno al ámbito institucional, en el ámbito institucional hay que ver cómo es el desglose del desarrollo organizacional. Y ahí son tres elementos los que hay que tener en cuenta. Uno, la organización, que es la distribución de materias, competencias, funciones, facultades. Dos, la estructura, que es la división funcional del trabajo, que se establece por áreas de funcionales que terminan configurando una estructura organizacional y que se terminan representando en un gráfico que es el organigrama de la entidad, donde está bien distribuida, diríamos, las áreas de funcionamiento. Eso que nos lleva a que la intervención tenga un adecuado funcionamiento. ¿Cómo sé si la intervención tiene un adecuado funcionamiento? Desde el desarrollo organizacional, porque da un buen servicio al ciudadano, porque hace procesos que delinean ese funcionamiento de manera ordenada, y que cuando hace esos procesos para el cumplimiento del servicio que da al ciudadano, actúan con eficiencia y calidad en el marco de un enfoque de gestión. Ese enfoque de gestión que se utiliza hoy en las organizaciones públicas se le conoce como gestión orientada en los resultados. Entonces, para poder pautear esta lógica de intervención, la pregunta clave ahí que tenemos que tratar de resolver es cómo hacer esa gestión. Es de dónde viene esa gestión orientada en resultados y qué va a implicar en las condiciones de desarrollo. Entonces, ahí se trabaja, uno, la teoría, que está asociada a lo que se conoce como nueva gerencia pública y que tiene
un desenvolvimiento en una forma de gestión que se le conoce como gestión orientada en los resultados. Entonces, el nuevo gobierno tiene que tener en cuenta estas condiciones teóricas que va a tener que seguir para aumentar la capacidad de la acción pública en el marco de estos modelos de gestión. Entonces, ¿qué busca teóricamente la nueva gerencia pública? Busca tener 3 dimensiones de desempeño bien fuertes, asentadas en la acción pública. Uno es la eficacia, que es obtener logros. Otro es la eficiencia, que es usar óptimamente los recursos en obtener el mayor nivel de logro de la intervención. Y otra es la productividad. La productividad, que es ser eficiente oportunamente y aumentar los niveles de eficiencia a lo largo del tiempo. Para lograr cumplir esos objetivos que tiene la nueva gerencia pública, acompañado de la transparencia respectiva desde el ámbito del sector público, para que la población sepa lo que se están haciendo con sus recursos, la estrategia tiene 2 esfuerzos. Uno, la flexibilidad administrativa, que es que la intervención del Estado se adecue a las características y condiciones de la realidad. Y 2 son los resultados, es decir, el cambio que logro en aquellas personas, agentes, es decir, organizaciones, familias, comunidades, población en general, en la que tengo que generar un cambio a partir de la acción pública. Cuando el cambio se da, o sea, llega un niño al sistema educativo y ese niño sale con un mayor nivel de aprendizaje con el que vino, ese cambio es el resultado. Entonces tengo que buscar siempre el resultado. Para eso se recomiendan algunas cosas, como por ejemplo formular las políticas separadas de la ejecución, como por ejemplo poner mucho énfasis en tener un buen empleo público que tenga la ética, el profesionalismo y la meritocracia, que contemos con mucha información sobre las intervenciones, de tal manera que esta información sea pertinente, de calidad y oportuna, y que luego eso nos permita ir hacia un adecuado control a partir de controlar los indicadores y las metas con la respectiva responsabilización. Una responsabilización no punitiva, no para hacer algo punitivo, sino para mejorar las capacidades y las condiciones, y también para incentivar el buen manejo de la intervención pública. Ahora, cuando uno hace todo esto, se expone a 2 cosas. Uno, a que te des cuenta que la intervención no va a ser eficaz, no va a ser eficiente por las características y condiciones del Estado, y en ese contexto uno opte por mecanismos de mercado y de lograr contratar la competitividad. No puedes terminar contratando servicios, contratando la elaboración de bienes, o llegando al máximo de la liberalización del servicio, que es las concesiones y las privatizaciones. Pero además, lo segundo que logra el hecho de que constantemente uno esté aumentando la eficacia y la eficiencia de una intervención pública es que eso va a generar que la gente que recibe el servicio cada vez vea que recibe más y recibe más. Y eso moviliza una condición de desempeño que es la satisfacción en la sociedad y se expresa en lo que es la dimensión de la calidad. Y asegurar esa gestión de la calidad enfocada en la satisfacción de los usuarios puede ser un elemento importante para la lógica de la intervención. Y es algo que se va a necesitar más ahora, ¿no? Diríamos en términos resumidos, cuando se haga la gestión del Estado se va a necesitar una buena cobertura y una buena calidad en la entrega de los bienes y servicios públicos. Ahora, ¿cómo gestionar eso? Eso se gestiona a partir de lo que se conoce como gestión para resultados, de manera resumida, o de manera, diríamos, con todo el contexto de lo que se debería decir es gestión orientada en los resultados. Es decir, yo la gestión la voy alineando para ir consiguiendo esos resultados, con una perspectiva de crear valor público. ¿Qué significa eso? Que debo atender a las diferentes realidades que tiene la gente en el territorio y no querer optar por un servicio y un resultado común cuando las condiciones de la realidad no son comunes. El concepto del servicio puede ser el mismo, el concepto de resultado puede ser el mismo, pero el abordaje tiene que generar ese valor público para que haya una optimización en el uso de los recursos y luego se pueda tener una forma de intervención cada vez más transparente, con mayor equidad y con un mejor control de las dimensiones de desempeño de la intervención.
Lo que sí hay que estar atento es que muchas veces para hacer todo ese esfuerzo se necesita mejorar la capacidad organizacional. Y en ese contexto tenemos que tener mecanismos internos que mejoren esa organización pública. Dicho esto, hoy el enfoque es entonces tener una aplicación del esfuerzo de gestión para resultados que se termine cotejando en la creación de valor público y que eso se represente en los ciclos de gestión y en los ciclos de control de esa gestión, y con todo ello nos permita ir hacia una rendición de cuentas a nivel social y político, de tal forma que haya un manejo, diríamos, adecuado de las características en las que se debe plantear la intervención. Entonces, bajo esa línea de desarrollo que suele haber en las intervenciones públicas, podemos tener un mayor nivel de desenvolvimiento. Pero hablando pragmáticamente, ¿cómo yo expreso que la forma de gestión tiene esa lógica de orientación hacia los resultados? La perspectiva es la siguiente. Uno, reestructurar los sistemas y procesos que tiene la administración, ¿no? Dos, aumentar la autonomía, buscar en el empoderamiento una forma de autonomía en la toma de decisiones. ¿A qué se refiere esto? Si yo sé que a un nivel jerárquico la respuesta ante una situación que te plantea el administrado, el ciudadano o la población siempre va a ser sí, no tengo que subir la decisión hasta el máximo nivel jerárquico sabiendo que lo que va a terminar decidiendo ante las condiciones en las que se presenta algo, la respuesta va a ser sí, ya no vale la pena subir el nivel de decisión respetando toda la jerarquización, ¿no? Que eso es algo que pasa muchas veces en el Estado, ¿no? No, hay que darle la autonomía para que esa persona que tiene la capacidad, que tiene la racionalidad, que tiene a la vista la documentación o tiene a la vista los hechos, pueda tomar la decisión con la solvencia que le da el empoderamiento institucional. Entonces hay que buscar esos niveles para reducir los costes de transacción en la vinculación que hace el Estado. Lo tercero es la desburocratización. ¿A qué se refiere eso? A simplificar las cosas. En términos prácticos, simplificación administrativa, ¿no? Si yo quiero mejorar algo, una ruta de mejora debe ser hacer las cosas sencillas, simples, en la lógica de reducir procesos, de eliminar procedimientos, de desestimar actividades que no agregan valor a lo que se hace dentro de la organización. Y lo cuarto es todo enfocarlo en función a los resultados. Entonces, de esa manera que cuando uno tiene que abordar un problema público de una entidad, uno se focaliza en los resultados y a partir de eso pautea la lógica de la intervención. ¿Qué tenemos? ¿Qué elementos instrumentales tenemos para hacer eso? Uno, la cadena de valor, tener claros los resultados e impactos en función a los cuales uno determina los bienes y servicios, que son los productos. En base a esa necesidad de obtener productos, pautea los procesos e identifica las actividades en función a lo cual se determinan los insumos y se valora cómo usar los recursos. Y de todos estos aspectos, de los recursos y cómo se usan en los insumos, de los procesos y cómo permite uno lograr a productos, resultados, impactos, se puede obtener información que oriente justamente la toma de decisiones sobre lo que tiene el Estado para actuar siempre. Recursos, pero tiene recursos, pero no tiene los recursos suficientes, no tiene los recursos en la holgura que se necesita. Por eso la importancia, por ejemplo, de la priorización a partir del planeamiento, por poner un ejemplo de la lógica de la intervención, o el planeamiento aplicado a la inversión, o el planeamiento aplicado a la forma de actuación de la gestión pública, ¿no? ¿Qué se va a necesitar para poder afianzar esto? Tres elementos. Uno, la creación de valor público. Dos, los procesos, que es donde se visualiza el funcionamiento de la organización. Y tres, cómo esos procesos no solamente ganan en eficacia, eficiencia y calidad, sino que ahora lo que interesa es el nivel de productividad que se puede desarrollar. Ahora, para cotejar estos aspectos, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Una vez que hemos logrado, diríamos, implementar la gestión,
la nueva gestión pública o la nueva gerencia pública en respuesta al modelo tradicional weberiano, la lógica es ir hacia la generación de valor público, ¿no? Porque cada vez hay más conciencia de que nuestras realidades, nuestros desarrollos son cotejados con realidades, no una sola realidad, en función a esa diversidad que existe y que por lo tanto nos exige una diferenciación en la forma y esfuerzo de trabajo. Entonces ahí que tenemos respuesta, tenemos que generar valor público en función a responderle a lo que los ciudadanos y a lo que los usuarios requieren de la intervención. Dos aspectos vinculados al interés público, y el interés público va a estar enfocado en las preferencias públicas que se vayan deliberando en la arena política ciertamente, ¿no? Y esto es lo que va a tener que pasar, ¿no? Para reducir, por ejemplo, la actual polarización que existe, ¿no? Se tiene que dar las soluciones de tal manera que las partes que componen nuestra sociedad vean que se está atendiendo sus preocupaciones, no la preocupación de algunos en detrimento de otros, ¿no? Y ahí está el esfuerzo del valor público. Hay que trabajar en la gestión de los servicios, la satisfacción, los resultados, pero también en ganar confianza y legitimidad a partir de la acción que se haga. Para eso, el esfuerzo en la rendición de cuentas, en el sistema de entrega y en el aspecto ligado a la participación ciudadana tienen que ser múltiples e interactivos, ¿no? Y finalmente, cuando uno analice las metas gerenciales que tengo que perseguir en el marco de la intervención, ahí el esfuerzo va a estar en encontrar aquellas metas relacionadas con la respuesta a lo que necesitan los ciudadanos, a lo que requieren los usuarios, en esa perspectiva de encontrar la confianza y legitimidad. Eso es hacia donde vamos hoy con este enfoque de valor público. Esto, lo que hemos explicado hasta acá, diríamos, es la parte conceptual de la gestión. Pero la parte metodológica, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿O qué tiene que hacer un nuevo gobierno? Lo que va a encontrar son situaciones sociales que debe atender. Entonces tiene que agarrar sus objetivos de gobierno y a través de las diferentes unidades estratégicas de actuación, que son las entidades públicas, usar el presupuesto fiscal que tiene, el presupuesto general, para que mediante una cartera estratégica de sus prioridades defina programas y estrategias de intervención, en base a lo cual defina qué servicios va a dar, qué actuaciones va a hacer para que se consolide la entrega de esos servicios y qué va a regular hacia la sociedad y el mercado o hacia el propio Estado, para que en función a eso determine objetivos de producción que les lleve a un presupuesto ejecutivo que permita que mediante procesos productivos haya servicios realizados. Y esos servicios hay que asignarlos adecuadamente, luego distribuirlo. La asignación puede ser social o territorial, ¿no? Luego viene la distribución para que le llegue a quien lo necesita y luego hay que asegurarnos de que lo consuma y lo use bien. Si hacemos esos 4 esquematizaciones, habremos conseguido que el producto genere un cambio en quienes lo reciben, en quienes lo utilizan, para que con ese cambio se generen los resultados. Y conforme haya más resultados en la población, se genere un cambio en toda la sociedad que sería el impacto. Y de esa manera, cada vez que se hace este ciclo una y otra vez, esa situación social debe ir aminorando hasta que logra desaparecer y se hace un trabajo concurrente para que eso ya no vuelva a darse, ¿no? En la lógica de las características con las que hay que operar hoy. Entonces, ¿qué debo hacer, no? No solamente cómo debo hacer el abordaje, sino qué debo hacer para desarrollar ese abordaje. Tener claras las políticas y estrategias, establecer con claridad la forma como voy a utilizar el presupuesto, tener el ciclo de producción para llegar hasta los resultados y luego hacer evaluación para valorar los aprendizajes de desarrollar la lógica de la intervención. Les recomiendo este libro que está ahí como fuente, lo pueden bajar de internet, es muy, muy útil y con eso creo que pueden tener una buena aproximación a estos temas. Además, en el libro
nos dan un análisis de qué aspectos podemos tener o usar para poder implementar la gestión orientada en los resultados, ¿no? A nivel de herramientas, como se ve en este cuadro, ¿no? Y a nivel de cada una de las componentes que hemos visto acá, ¿no? En el gráfico de cada uno de los hitos que hay que desarrollar. Entonces, para cada una de esas componentes, en el texto nos proponen ciertas herramientas que hay que considerar, de las cuales su implementación va a permitir lograr algo tangible en torno a la acción pública. Entonces, ¿cómo se va a visualizar esto en la gestión? Porque debe haber un entorno institucional y social adecuado. Eso es lo que va a tener que construir el nuevo gobierno, tener un desarrollo organizativo que le permita ir hacia el cumplimiento de sus prioridades y un desarrollo productivo, es decir, que eso se refleje en la entrega de bienes y o servicios, ¿no? Y lo que suele pasar para complementar esto es que esas formas de gestión no permanecen, diríamos, estáticas a lo largo del tiempo. Van cambiando porque cambia la realidad. Y cada vez que cambia la realidad se tiene que hacer esa aproximación. Entonces ahí hay que tener en cuenta los aspectos vinculados a la modernización, a la ley básica de modernización. Y creo que el documento que les recomiendo leer es de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que atiende a ciertas deficiencias que tiene la gestión pública, que están asociadas a estas: planeamiento, presupuesto, articulación entre planeamiento y presupuesto, deficiente diseño de la estructura y organización de funciones, procesos inadecuados, infraestructura, equipamiento y logística insuficiente, inadecuada política y gestión de recursos humanos, no se hace bien los temas de la evaluación, no se tienen desarrollados sistemas y métodos de gestión de la información y de gestión del conocimiento, y encima la articulación intergubernamental e intersectorial es muy débil. Ante esa situación, se planteó esta política de modernización poniendo al ciudadano al centro de las preocupaciones en un contexto de Estado unitario y descentralizado, buscando la eficiencia en la intervención, con dos aspectos que siguen siendo relevantes a la luz de lo que va pasando. Uno, el gobierno abierto, ¿no? Transparencia, accesibilidad, fomento de la participación ciudadana y colaboración, y lo inclusivo, que tiene que ser la lógica de la intervención del Estado garantizando derechos e igualdad de oportunidades. Trabaja la política de modernización con la cadena de valor, ¿no? En una estructuración rápida de orientar todo en función a los resultados y que nos permita identificar, ¿no? Cómo los resultados que generan ciertos impactos o resultados finales pueden hacerse realidad a través de servicios que tengan claros sus procesos, sus actividades y a partir de eso sus insumos. Entonces, esa estructuración de la cadena de valor permite orientar los sistemas administrativos que alienten los procesos de soporte para que esa cadena de valor funcione y logre siempre los resultados en favor de la población. Entonces, ¿qué se recomienda analizar en ese contexto? Los aspectos vinculados a la modernización. Acá yo les he puesto algunos elementos que hay que tener en cuenta en el desarrollo de la modernización, como el modelo que tiene la política, donde se potencia como primer pilar las políticas y los planes que se deben hacer en función a los presupuestos, pero siempre orientándolos en los resultados. Como tercer pilar, ver su funcionamiento a partir de los procesos y de lo que se puede simplificar con una buena organización institucional, y yendo con todo ese contexto hacia el cuarto pilar, que es el recurso humano, ¿no? El recurso humano que debe tener capacidades, competencias para poder aumentar su capacidad de acción de movilizar el funcionamiento del Estado y sus gobiernos y sus entidades. Y para saber si eso se está haciendo de manera adecuada dentro de la lógica de la intervención, las perspectivas también están en tener un buen sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Y todo esto se soporta en tres ejes transversales: el gobierno abierto, que involucra mayor transparencia, participación y colaboración ciudadana; el gobierno electrónico, hoy ya llamado definitivamente gobierno digital, que hace que las tecnologías de la información y la comunicación valoren mejor el desenvolvimiento
de cada uno de los pilares, y luego la articulación institucional a nivel vertical y horizontal que nos permita pautear las características y condiciones del desarrollo de la gestión. Y como esto al aplicarse va a generar cambios, y a veces los cambios no son apreciables por quienes tienen que aplicarlo o quienes tienen que interactuar con ese cambio, ahí lo que se necesita es gestionar ese cambio para tener una buena capacidad de respuesta. Esto es informativo, acá están los 14 objetivos que tiene la política nacional, habrá que leerlos en función a los ejes y los pilares que tiene la política, y con esto voy acabando. Pero adicionalmente a esto, en el año 2018 se sacó el decreto legislativo 1446 que modifica algunas cosas de la ley de marco de modernización, y ese mismo 2018, a través del decreto supremo 123, se reglamentó el sistema administrativo de modernización de la gestión pública. Esa es una gran tarea que va a tener el presente gobierno, porque en ese decreto se establece el concepto de gestión para resultados, y esto lo hago a propósito de que lo que les he explicado anteriormente, metodológicamente, tiene un contexto de aplicación a nivel legal para el caso peruano, ¿no? Porque todo lo que está en una lógica de reglamentación de un sistema administrativo lo tienen que cumplir todas las entidades. No hay ninguna entidad que se va a escapar. Es como lo de presupuesto. El presupuesto hay que hacer el devengado porque la norma de presupuesto lo indica que hay que hacerlo. Hay que hacer el girado y el pagado porque así se indican las normas asociadas a la gestión de los recursos financieros. Entonces, es igual, en la administración pública hoy se tiene que aplicar esta forma de gestión, ¿no? Que es la gestión orientada en los resultados, y si ustedes revisan el concepto, tiene que ser con una lógica de que contribuya al valor público. Por eso les enseñé cómo la transicionalidad está yéndose hacia la atención de las preferencias colectivas. Y luego, cuando habla de las orientaciones que debe tener esos resultados, dice delimitación de los resultados esperados, orientados a resolver un problema público, potenciando una oportunidad o previa identificación de los bienes y servicios a desarrollar en el marco de la intervención. ¿Y hacia dónde va el énfasis de esa gestión? Hacia una cultura de excelencia. La cultura de excelencia se obtiene teniendo primero una cultura de la calidad, y en esa lógica se busca también profundizar todo lo que son los compromisos y la capacidad de acción de los servidores públicos. Y luego, mecanismos para mejorar la productividad y la eficacia en la lógica que tiene la intervención, y hacer los sistemas de información, de monitoreo y evaluación de las intervenciones que ayude a la toma de decisiones basada en las evidencias. Entonces, si ustedes ven, lo que hemos comentado conceptualmente en la primera parte se describe ya en el decreto supremo. Y para cerrar, entonces, este sistema administrativo, ¿qué características tiene como ámbitos de desarrollo? Uno, la simplificación administrativa, que hay normatividad y procedimientos sobre eso, la calidad en las regulaciones, que está impulsando fuertemente la Secretaría de Gestión Pública, todos los temas asociados al análisis de calidad regulatoria, el gobierno abierto, para potenciar un mayor nivel de acercamiento con la sociedad, la coordinación interinstitucional, para poder potenciar el esfuerzo de las partes en una lógica de acción conjunta del Estado, la estructura, organización y funcionamiento. Se han aprobado normatividad al respecto para mejorar la distribución de competencias, la distribución organizacional y tener una mejor capacidad de respuesta en el funcionamiento de la intervención, la mejora en la productividad, la gestión por procesos, que tiene un arraigo importante a partir del 2014, la evaluación de riesgos. Esto es nuevo, ¿no? Porque los únicos riesgos que se hablaba, por ejemplo, en el planeamiento, eran los riesgos de desastres, y algo de riesgo se habla también en las normas del sistema de control, pero ya meter la gestión como un parámetro de desarrollo es, creo que, sumamente importante. Y luego la gestión del conocimiento. Entonces, lo novedoso acá, diríamos que tenemos es la calidad de las regulaciones, los riesgos en toda la gestión, y no solamente los riesgos de desastres, y la gestión del conocimiento. Y para terminar mi exposición, ¿qué nos está presentando como reto la pandemia? Yo creo que nos está presentando, uno, una crisis sanitaria con miles de muertos.
más de 180.000 muertos, y hay que esperar si no hay tercera ola o cuarta ola. Yo creo que va a haber tercera ola porque eso ha sucedido en todos los países. En los países desarrollados han habido terceras y cuartas olas, así que más aún con las nuevas cepas que están habiendo de las diferentes versiones del virus, y hay que preocuparnos por la población joven porque cada vez he visto que baja más la incidencia. Entonces ahí vamos a tener que tener una buena aproximación. Una segunda cosa es la crisis económica. La crisis económica porque para responder a la crisis sanitaria, como no había una respuesta, lo que se tuvo que hacer es restringir comportamientos en la economía. Entonces, eso ha generado un choque negativo en la oferta porque se ha restringido la masa crítica que puede elaborar y en ese sentido no hay producción de servicios ni de bienes que pueden traer al privado. Y luego también un choque inicial y después en la demanda, ¿no? Es decir, la demanda, que es la que compra los servicios, la que no tiene a veces recursos, no tiene a veces capacidades para comprarlo, entonces eso hace que la economía se desacelere o se estanque o, como ha pasado en la pandemia, baje su nivel de crecimiento. Entonces esa movilidad se necesita, tanto por el lado de la oferta, es decir, por facilitar las condiciones a las empresas para que sigan aumentando su producción, y por el lado de la demanda, ¿no? De nada sirve que aumentes la producción y no tengas quien compre esos productos. A eso que creo que se estaba agregando, ojo que esto ya estaba en un documento, estas dos crisis, de ahí lo he sacado del análisis, que se llama La Política Pública frente al COVID, un documento bien interesante que hizo el BID en el año 2020. Pero a eso yo creo que el Perú se está enfrentando dos crisis más. La crisis social, digo posible por las condiciones en que se da, alguna de estas condiciones ya está dada, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la inseguridad ciudadana, pero también la vulnerabilidad social, ¿no? Que se puede dar. Y a esto yo creo que últimamente se está sumando la crisis política, ¿no? Esto lo digo por el actual proceso electoral que se da en un contexto de pandemia y nueva convivencia social, donde va a ser muy importante el rol de los diferentes actores del sistema político. Además, aquí en la convivencia social, el proceso electoral nos está dejando una polarización. Entonces hay que acabar pronto con esa polarización y pensar en las cosas que nos unen. Y ahí una lista corta de lo que les puede servir a cualquier gestor público en un nuevo gobierno. Tenemos un mundo diferente, ya nada va a ser igual que antes, y eso exige atender una nueva normalidad social. Van a haber nuevos acomodos e interrelaciones en el mercado y en el flujo circular de la economía. La importancia que va a tener ir hacia un sistema único, unificado e integrado de salud. Hay que comenzar a trabajar más con un enfoque prospectivo, eso felizmente ya tenemos cierto avance con el planeamiento estratégico, ver los sistemas de alerta en lo social y en lo económico para que no nos agarre desguarnecidos los hechos que van sucediendo en el contexto mundial y en el contexto supranacional, en los bloques de relacionamiento internacional, y qué es lo que va sucediendo también en el comportamiento de la gente, del mercado, de los actores que trabajan en el sistema político, hacia adentro. Y luego una gestión pública que va a exigir que sea más dinámica, que incorpore los riesgos, que sea más flexible administrativamente y que aumente el valor público para responder mejor a las realidades que se tienen en las diferentes poblaciones a nivel nacional. Y por último, creo que la gestión va a tener que ser más multidimensional, va a tener que ser más multifuncional y multisectorial, donde la interinstitucionalidad expresada en la intersectorialidad, en la multisectorialidad y en los desarrollos intergubernamentales, cada vez va a ser más necesario para hacer un trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno. Eso, colegas, es lo que tenía preparado para la clase de hoy, y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, quedo a la orden. Sí, a ver, en caso tuviera alguien alguna consulta, algún comentario que realizar, eh, lo puede hacer a través del chat o de otra forma puede activar su micrófono y puede realizar su consulta.
Bien. Buenos días. Adelante. Buenos días. Hola, Vlado. ¿Qué tal? Hola. Jorge Rasco de Chiclayo. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vlado, quería consultarte si es que está previsto algún cambio en el modelo de gestión de procesos que se tiene implementado hasta la actualidad con este nuevo enfoque que estás presentando, ¿no? Ok. O sea, lo que se está añadiendo al enfoque de la gestión por procesos es la calidad de los servicios públicos, ¿no? Y el esfuerzo que hay que hacer ahí es desarrollar 3 esquemas a la vez, ¿no? Que eso todavía no se está haciendo, ¿no? Que es agarrar la gestión por procesos para que incida en la gestión de la calidad de los servicios, teniendo en cuenta la gestión de los riesgos, ¿no? Que, vuelvo a repetir, la gestión de los riesgos ya está documentado en las guías para la implementación de los sistemas de control en las entidades públicas, ¿no? Sino que poquísimas entidades han implementado sus sistemas de control de gestión, ¿no? Entonces, pero esos 3 elementos tienen que concatenarse en una sintaxis agrupada, porque hoy se está haciendo procesos por un lado, calidad por otro, aunque los que están haciendo calidad se están dando cuenta que tienen que hacerlo en el marco de los procesos si es que quieren ser certificados. Y la metodología ahora que salió en el 2019 sobre calidad de los servicios públicos lo permite, y luego esta pata coja que tiene la mesa de no haber implementado sistemas de control de gestión, en donde un abordaje son los procesos, que ya los tenemos, y otro abordaje son lo que es la identificación de riesgos, el mapa de riesgos, y a partir de eso una rápida forma de prevenir o contener esos riesgos, afianzando la parte de los procesos. Finalmente, ¿en qué se va a valorar esto? En aumentar los niveles de eficacia, eficiencia, y que se exprese todo eso en la calidad del servicio, que finalmente es lo que le interesa al ciudadano. Sino que ahora el esfuerzo va a ser que todo eso tiene que ser con valor público, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que estoy delineándote, no es que van a cambiar la metodología de procesos, pero sí van a exigir que la metodología de procesos tenga un nivel de comportamiento más fuerte de lo que ha tenido hasta el momento. Muy bien. Nuestra compañera Elsa también está levantando la mano. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días, gracias, profesor Vlado. ¿Cómo está? Yo soy alumna en Maestría Continental. Hola. ¿Cómo está? Mire, nosotros a nivel Sistema Nacional de Control, si bien es cierto, usted ha recomendado y ha propiciado que se active o se fortalezca los mecanismos de interinstitucionalidad, que son importantes. Para nosotros es álgido un aspecto de actos recopilatorios en el contexto de pandemia, ¿no? Por un alto índice de omisión, atención a los requerimientos de información. Entonces, ¿qué recomendaciones daría para que nosotros podamos fortalecer este apoyo interinstitucional que nos permita canalizar y viabilizar nuestros actos recopilatorios? Sí, o sea, yo creo que ahí lo que se necesita es tener claridad sobre los mandatos que tiene institucionalmente y cómo esos son traducidos en una herramienta que tampoco que se está usando más, pero que no se está usando en todo, que es la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor te ayuda porque con eso tú puedes valorar no solamente hitos de control, sino también puedes valorar lo que es dimensiones de desempeño para poder hacer una buena auditoría, ¿no? Nosotros no actuamos como el privado, ¿no? O sea, un privado hace auditorías internas, auditorías externas, y eso le ayuda a detectar, si mediante sistemas de alerta y sistemas de control, mecanismos para mejorar su desempeño y poder tener una mejor operación y un mantenimiento y sostenibilidad de esa operación en el tiempo. Entonces, yo creo que si ustedes toman el esfuerzo de desarrollar los aspectos ligados a la cadena de valor, diferenciando los ámbitos de control y los niveles de desempeño, que me estoy refiriendo a la economía, a la eficacia, a la eficiencia, a la calidad, y ahora a la productividad, puede tenerse un mejor manejo de lo que es necesario para poder valorar el accionar del funcionamiento público, ¿no?
Y lo otro que es importante es siempre estar, y yo ahora lo estoy diciendo más porque creo que el proceso electoral nos deja ese mensaje subliminal, es que no estamos respondiendo desde el Estado a la diversidad de las realidades que tenemos. Entonces hay que estar más flexible a tener en cuenta ese contexto. Y técnicamente, ¿qué hay que hacer entonces ahí? Hay que incorporar un enfoque de valor público, porque es la única sintaxis metodológica que hace que tú te abras en el espectro de tener en cuenta esa preferencia diferente que tienen los ciudadanos por sus condiciones sociales y territoriales que se abordan en diferentes partes del país. Gracias, profesor. Ok. Bien, ¿alguno tiene algún otro comentario, alguna pregunta, consulta? Bien, al parecer serían ya todas las consultas, ¿sí? Bien. Bueno, bien, estimados participantes, ¿no? Se les hace recordar que pueden acceder al certificado de este seminario a través del registro en el formulario que se está compartiendo por el chat, ¿no? Ahí le estaremos enviando todos los detalles para acceder a este certificado, ¿no? Además, les informo que se iniciará el curso Planeamiento Estratégico para la Gestión Pública este sábado 17 de julio. Así que más información, de igual forma, regístrense en el formulario. Desde ya agradecemos la asistencia, ¿no? Al día de hoy, a este seminario, y bueno, y por ello queremos premiar esta asistencia. Así que vamos a lanzar una pregunta con el fin de otorgar una beca justamente al curso de planeamiento estratégico para la gestión pública, ¿sí? Así que, bueno, me gustaría saber si el docente tuviera alguna pregunta para poder lanzarla y quien pueda responder primero y con mayor exactitud, ¿no? Ya podría hacerse acreedor de esta beca, ¿sí? Si el docente tuviera alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? A ver, una facilita. ¿Con qué dimensión de desempeño se mide la satisfacción de un ciudadano? A ver. ¿Podría repetir nuevamente la pregunta? ¿Con qué dimensión del desempeño se mide la satisfacción del ciudadano a la hora que se hace la acción pública? A ver, entonces, quien pueda responder esto primero y con mayor exactitud, aquí vamos a estar leyendo los comentarios para que sea acreedor de la beca de este curso de planeamiento estratégico. Me parece que está, a ver, dice, ¿con qué dimensión de desempeño se mide la satisfacción del ciudadano? Ahí está la pregunta. Daremos ahí un minuto alrededor mientras van pensando, ¿no?, muy bien la respuesta y la escriben. Quien lo haga primero y con mayor exactitud, aquí vamos a estar revisando sus comentarios, sus respuestas. Aquí nuestra... Ajá, vamos con las primeras respuestas. Muy bien. Pareciera que no hay otra respuesta más. Aquí, profesor. Le voy a dar alternativas. A ver, acá Sara Reyes ya nos ha respondido. Dice, control de resultados o gestión por resultados, ¿no? No sé si tiene... ya, a ver, entonces nos va a dar... Voy a darles alternativas. Ok. Hay 4 dimensiones de desempeño.
en la gestión pública. Y con la última norma de modernización, una quinta, ¿no? Economía, eficacia, eficiencia, calidad y productividad. Esas son las 5 que Con calidad, con calidad se mide. Okay. Ok, ¿quién fue quien respondió? Jorge Rasco. Ok, muy bien. ¿Es correcto eso? Sí. Bien, a ver si me indican por interno quién fue el primero. Parece que fue nuestro compañero que activó el audio, ¿cierto? Así es, Jorge Rasco. Correcto, sí, fue el primero que respondió. Después comenzaron a responder los demás. Nuevamente calidad de servicio, eficiencia, productividad. Muy bien, entonces, bien, correcto. Muy bien, me indican que sí, es correcto y entonces se procede a, bueno, allá nos estaremos comunicando por interno para hacer las coordinaciones de la entrega de la beca. ¿Sí? Muy bien, entonces, en este sentido, finalmente le agradecemos la participación a nuestro profesor, ¿no? al exponente de hoy. Al ponente de hoy es el profesor magíster Vlado Castañeda por su exposición en el tema la gestión pública en el contexto del nuevo gobierno. Les recordamos que estamos en la Semana de la Innovación con el Seminario Internacional, así que les invitamos a participar y difundir nuestro próximo seminario que es Gestión de la Innovación, ¿sí? Una decisión para aumentar la rentabilidad el día de hoy a las 7 de la noche. Y antes de despedirnos, quisiera que todos podamos encender nuestra cámara para tomarnos una fotografía final, así que vamos a dar unos segundos para que todos podamos encender nuestras cámaras. A ver. Muy bien. Ok, vamos a proceder a la fotografía. Todos van. Ajá, ahí todos están, se preparan para la fotografía. Sonrían, aunque algunos están con mascarilla, pero igual sonrían, igual. Muy bien. Listo, muy bien. Ya tenemos entonces la fotografía final. Muy bien. Entonces, bueno, les agradecemos por su participación y ya nos estaremos encontrando en el próximo seminario el día de hoy a las 7 de la noche, ¿no? Una vez más, le agradezco, profesor Vlado, por su tiempo en este seminario. Muchas gracias y nos vemos entonces. Hasta luego, colegas, cuídense. Nos vemos, un gusto. Nos vemos, Vlado. ¿Cuándo por Chiclayo, Ok. ¿Cuándo por Chiclayo? Uy, no sé, me parece que me van a invitar a un curso. Yo estoy ahorita viviendo por Guadalupe, así que estamos cerquita. Ah, está cerca. ¿Ya no lo ha visto Juancito ahí, no? No, no lo he visto. Cuídate. Nos vemos.